dicen los lípidos, se degraden, se hidrolicen, porque los lípidos es como, así como la glucosa, como los carbohidratos, como las proteínas, también son grandes moléculas, ¿ya? Son grandes moléculas. A ver, me dan la lista, por favor. Son grandes moléculas son grandes moléculas que van a permitir se va a necesitar, así como los carbohidratos y las proteínas, que se degraden, que vengan moléculas pequeñas, ¿correcto? Moléculas pequeñas. Entonces, la importancia de los lípidos, ¿a qué va a llegar? Ingresa una molécula al momento de digestar, ¿no? De la digestión, ingresa una molécula de un lípido y va a necesitar degradarse, hidrolizarse hasta llegar en ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos, moléculas pequeñas que van a permitir ser absorbidas. Que otra de las cosas importantes de los lípidos es que es un amortiguador. ¿Qué pasa si una persona que es obesita se cae? ¿No? ¿Qué va a suceder? Va a tener amortiguación, en la caída y va a sufrir menos fractura que un flaquito, ¿ya? Porque va directo al huesito cuando se cae, ¿no? Entonces, ¿qué de otra manera podemos nosotros decir que es un amortiguador? ¿Por qué? Tenemos esta situación de la mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? Y ella que era muy acá, no tenía nada de grasa, resulta que cuando se embaraza y va creciendo el bebé, la madre va formando una capa lipídica acá. ¿Para qué? Para proteger al bebé. Recuerdo cuando yo estaba embarazada, me hizo mi primera vez, ¿no? Mi primer embarazo, de frente me hizo. Entonces, recuerdo que subí al bus y en el bus nadie me daba asiento. Y a mí me daba ganas de llorar. No decía, ¿por qué no son sensibles? No piensan que una madre está llevando, ¿no? Yo llevaba dos, pero ellos, claro, no sabían que estaba, pero aún así. Entonces, es más, eso que se coge uno para cogerse para no caerse, estaba justo, me daba acá porque estaba tan lleno que me empujaba y ese fierro me presionaba mi vientre. Entonces, ¿qué podía haberle hecho daño a mis hijos? Pero sin embargo, esa capa lipídica justamente permite que la madre y su bebé no puedan sufrir algún deterioro, ¿no? Orgánico. Esa capa lipídica que la mujer después que da a luz debe desaparecerle ¿con qué? Con mucho ejercicio, con mucho masaje. Y algunas mujeres que han tenido sus hijos se han quedado ahí, ¿y qué hacen? Le sacan los médicos estéticos, plásticos, con una jeringa grande lo succionan esa grasa, le succionan y después le colocan atrás, ¿no? Y si tienen, en diferentes partes, acá en la espalda, muchas mujeres también hay capas lipídicas, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. En el caso de los hombres que quieren ser mujeres, no se pueden poner esa grasa porque ellos generalmente son musculosos. ¿Y qué hacen? Se ponen silicona, se ponen esto, yo le quiero inyectar, y dice, no me inyecte ahí, inyecte para acá porque acá está con silicona. Entonces, ellos no tanto, ¿no? Entonces, cuando yo llevé toxicología en la universidad, toxicología y química legal, me llevaron a la morgue, el docente, el doctor toxicólogo. Y ahí justo con mis amigas tuvimos una experiencia terrible, porque había llegado una madre que había estado ya enterrada 20 días, casi un mes. Entonces, ¿qué había sucedido? Que cuando fuimos a ver el muerto, ¿no? La muerta, que según la mamá desde Ica lo trajo denunciando que el hombre, su pareja, la había matado, la había llevado al mar, y ninguna mujer embarazada puede entrar al mar, a la piscina, por favor, ninguna. Ella
respira doble o triple, en caso mío triple respirado por noche. Entonces no puede ingresar a partir de los 5 meses, ya no puede, porque se acrecienta más la necesidad de oxigenarse. Entonces esta chica murió en el mar y la mamá decía, él no quería que mi hija tenga un hijo. Y bueno, entonces tenía que ver la señora, llévenlo al rosmoncito, a mi nietecito, no sé cuánto. Estaba horrible. Y miren el asunto que le digo, la grasa, cómo sabía amarillenta, fuera de su cuerpo. O sea, olía horrible, pero un mes que estaba, ¿no? Horrible olía. Y yo me sorprendí la cantidad de grasa, de líquidos, como había sido embarazada y más un poquito esa, era como 4 o 5 o más litros, de 5 a 8 o a 10 litros de grasa. Entonces miren cómo el organismo elimina, ¿no? Elimina la grasa que tiene. Para mí una experiencia sorprendente ver cuánta grasa tenía acumulada la señora. Entonces nosotros vamos a ver que los lípidos sí son necesarios. Pero ¿por qué más es importante los lípidos? Los lípidos es importante porque también son la base energética de nosotros, una reserva energética. Entonces, eso es importante. Cuando yo le diga qué importancia tiene, qué funciones tiene, es una base energética. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos carbohidratos, los carbohidratos se convierten, por decir, en una molécula, digamos, hay 4.1, otros dicen 4.5, pero 4.1 de 4.1 de kilocalorías por gramo. O sea, en cada gramo de carbohidratos vamos a tener 4. Eso es pregunta de examen, ¿no? 4.1 de kilocalorías. ¿Bien? Y en cambio, con 1 gramo de lípidos, estimados, y 4.1 también en proteínas, ¿ah? Por si acaso. Pero en los lípidos es 9.4. O sea, miren, más de lo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a subir una montaña, nos vamos de excursión, nos vamos, y el que tiene reserva de calorías, está muy bien, porque va a ir en el momento que sube, que necesita energía, ¿no? Ahí están los lípidos. Yo hice un estudio con los alumnos de la diarrea, ¿qué comían? Yo me sorprendí que habían alumnos que no comían en la noche una cena. Eso es grave para que un estudiante, tal vez yo, con mi poco, etc. Pero yo tengo mucha pena, porque hice un estudio nutricional. ¿Y qué pasa? Me sorprendí cuando ellos en la noche comían pan con mantequilla. Y eso es una buena señal, porque ahí estaba la grasita. Estaba la grasita que iba a reservar una porción de kilocalorías por gramo para todo el organismo, para que no tenga hambre. Ustedes coman cerdo y no tienen hambre porque se va degradando y ese es que tenga kilocalorías. Ustedes van a ir a subir una montaña, ¿no? O van a estar caminando mucho en la mañana o en el almuerzo, está bien la grasita. El cerdo un poquito de grasa, no mucho, ¿no? Dependiendo qué ejercicio vamos a hacer, qué cosa vamos a hacer. Entonces, cuando no hay que comer, la mantequilla es buena, pero no en exceso. Es poner una lámina. ¿No? Buena, me voy a poner un montón. Entonces, es importante. Entonces, nos ayuda a, también para las hormonas, ¿no? A partir del colesterol. Nuestro colesterol, ¿dónde se produce? Se produce, ¿de dónde nuestro organismo tiene esa fuente de colesterol? Bueno, les pregunta el examen. O sea, lo básico yo le voy a preguntar. ¿Dónde
logra obtener el colesterol. Como llegan los estamos, entra la lipasa pancreática al estómago, al intestino, entra la lipasa pancreática, que viene ¿de dónde? Del páncreas, ¿no? Entonces comienza a esas moléculas grandes de lípidos se comienzan a hidrolizar, a hacerse moléculas pequeñitas de ácido graso. ¿Cómo se logra? Los kilomicrones se llaman. Entonces va a ingresar y como todos, de igual manera va a ir al hígado. Va a ir al hígado. Y esta como va en moléculas pequeñitas, el hígado reserva y forma colesterol. Entonces, ¿dónde encontramos el colesterol en el organismo? En el hígado, principalmente. Pero también obtenemos, o sea, el hígado elabora el colesterol. ¿Ya? Dentro de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿quién elabora el colesterol? El hígado. ¿Ya? Pero también tenemos fuentes naturales como los alimentos, donde vamos a obtener también el colesterol. Entonces, los ácidos grasos. Entonces, formando el colesterol, mire, a partir de ahí, teniendo el colesterol como base, se van a formar otras hormonas, otras sustancias que van a permitir que nuestro organismo no seamos deficientes hormonalmente, no seamos deficientes. El colesterol está en cada, porque yo les puedo preguntar dónde se encuentra el colesterol en nuestro organismo. Ustedes tienen que decir en la membrana celular de cada célula. Está en la membrana celular. ¿Ya? Dice, ¿dónde se encuentra? En la membrana celular de cada célula. ¿Quién produce el colesterol? El hígado, usted va a decir. ¿Cómo se obtiene el colesterol? En el hígado y también como fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces ahí es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Ya? Entonces, cada célula de nuestro cuerpo, la membrana celular tiene, eso también era para explicarles, pero estamos recortando los temas. La membrana celular es la que tiene. Pero ahí no solamente eso, los lípidos, están los triglicéridos. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, en alimentos, y dicen el colesterol, ¿cómo se obtiene? Ya, aparte del hígado, y cuando hay exceso de colesterol, exceso de grasa en el hígado, ¿qué va a suceder? El hígado graso. No hay que comer en exceso de grasa. El hígado graso. Y ese hígado graso, hay jóvenes que tienen hígado graso y no puede funcionar el hígado porque está lleno de grasa, no puede funcionar. Entonces su función es deficiente. Por eso es importante también hacer un buen control. Si yo no hago ejercicio, yo no camino mucho, yo no esto, soy sedentario, no puedo comer mucha grasa, solo del caldo, de repente alguna grasita, pero no, hay que cuidar eso. Entonces, nosotros, aparte de los esteroides, que tenemos el colesterol, tenemos también los, cuando dicen de dónde el colesterol, de las grasas, ¿ya? De las grasas. De dónde el triglicérido, ¿okay? Dosaje de colesterol, el dosaje triglicérido, ¿no? Ustedes tienen que ver también a nivel odontológico, un paciente demasiado obeso y tienen que hacer una cirugía, ustedes tienen que decir, baja de peso, baja el colesterol. Porque hay personas que como operan y no han hecho nada de análisis, nada de esto, entonces se va el paciente en un momento terrible. Entonces, tiene su glucosa, tiene control. ¿Para qué yo les enseño el carbohidratos? Para que ustedes sepan qué importante es mantener la glucosa en sus niveles normales. O sea, eso a nivel oncológico no pueden ustedes así nomás a hacer una cirugía, etcétera, si no saben los datos mínimos, por lo menos la glucosa. Eso es, ¿no? Importantísimo. Entonces nosotros
cuando ustedes les pregunten, no se queden callados cuando hablen, ahí está de mucha grasa, lo cual triglicéridos o colesterol. Ahora el colesterol tiene varios también subunidades, ¿no? HDL, LDL, LDL. Entonces hay que ver, se hace un perfil lipídico, ¿no? Para ver lípidos totales, un perfil lipídico cuando una persona, por ejemplo, no se quede mudo, ay, ¿qué tendré? Y me duele la cabeza, lógico que le va a doler a comer un montón de grasas así, le duele la cabeza y no hay buena circulación sanguínea en el cerebro porque el capilar que es más delgadito, la sangre que es más delgadito que el cabello y se bloquea con grasa, no puede dar, hasta pierden la memoria algunos temporalmente porque la grasa le impide alimentar a la célula del cerebro. Entonces, ¿cómo va a funcionar? No funciona bien, no funciona bien. Entonces, es importante que ustedes sepan, ¿no? Le dicen, me duele la cabeza mucho, has comido mucha grasa, seguramente sí. Lo ideal es una torvastatina. Hay muchos que he salvado vidas con la torvastatina, pero no hay que abusar del medicamento, lo necesario. Y chicas, una chica fue cuando yo tenía la farmacia, una chiquilla de 25 años, estoy mal con mi enamorado, corríamos, ahora ya, le dice mi enamorado, dice, antes corríamos a la corre, yo le corría a ella y ahí jugábamos, y ahora ella se queda atrás, dice que le duele el corazón, que no puede, que está de frente, oye, tú comes seguramente pollo a la brasa y todavía es pellizquito. Sí, me dice, ¿cómo adivinado? No es adivinar, sino es estudio, ¿no? Entonces, le digo, mira, en primer lugar, tú le haces gastar a él, usted es tu enamorado, jovencito, le haces gastar pollo y te encanta, pero no hay que ser en exceso, eso es lo que te está matando, le digo. Y le indiqué la torvastatina, le invitó el mar, y la chica después vino a agradecerme, estaba, o sea, a punto que le dé un infarto, lleno de grasas subidas, y jovencita, me quedé sorprendida. Se iba 3-4 veces a la semana, al pobre le hacía gastar toda la grasa. Y después un señor también que era curador, como le decían, policía particular, ahora le decían guachimán. Él también, era mi paciente y fue un día, ya no podía más, o sea, cuando se sienten moribundos, vamos. Entonces, que dolorosita, no sé cuánto. Le digo, te da un infarto. Lo triste que él ya sentía que sonaba. Yo siento que me voy a morir. Y a él sí le duró como 8 meses el tratamiento. La otra chica como era jovencita y aparte apenas sintió eso, el enamorado muy bueno lo llevó, no fue cobrar. Entonces, miren, este señor siempre me tiene la gratitud, este señor, porque verdaderamente estaba ya en 800 estaba volando, yo le hice los análisis, está grave, y es así. Entonces es importante ustedes cuando vean que le duele la cabeza, puede ser una persona mayor de hipertensión, ¿no? Para la hipertensión, bajar la grasa y sonreír, hacer ejercicios, bailar, etc. Por favor, no hay que ser estáticos. Entonces, miren lo importante que ustedes también den una opinión. No se queden nomás que yo veo la boca y punto. No. Una opinión que es para eso llevan la bioquímica, para que ustedes tengan un conocimiento panorámico de la situación de salud, ¿no? Que no se queden callados, yo no sé eso. Yo he visto médicos, que son médicos pediatras, son diferentes y saben los medicamentos de ellos, ¿no? Y si hay una emergencia, tienes que saber lo básico, yo no le digo, ¿no? Si está con diarrea, no lo hace, ay, bueno, esta sigue con la diarrea, andate al baño. No, o sea, ahí, ¿está oliendo tus heces fuertes? Sí, fijo que es infección. Cuando no huele puede ser viral. Viral, el virus no genera un mal olor fuerte. Pero cuando huele las heces fuertes, ya, ese es bacteriano o parasitario, pero más bacteriano. Entonces,
hay que ver, se van a la farmacia y lógicamente el farmacéutico domina todo lo del medicamento, ¿no? Un Bactrim, pero 2 nada más, porque el Bactrim también en exceso. Yo he tenido farmacia y nunca he sido rica, ¿por qué? Porque yo cuido al paciente, le digo, no, quiere llevarse 10 tabletas, no, te vas a intoxicar. Yo le misma le vendo menos, le digo, no, eso está mal. Y mi alumno que tenía 3 boticas, no sé qué, me decía, doctora, a mí me va mal, le digo, porque yo tengo que decir esto, no, pero lo bueno que el paciente me sigue, ¿no? Viene siempre, ¿no? Que hay, no sé si entonces es importante. Ustedes se van de viaje, tienen que llevar los necesarios medicamentos para poder auxiliar. Y es importante la clorfenamina, por ejemplo, la ley obligatorio, tienen que llevar loratadina o cetericina en un viaje. Entonces tienen que llevar un Bactrim, no 2 ni 3, con un Bactrim ya le taponea a la situación. Pero si llevan 2, mejor ciprofloxacino. Si hay infección al resto, también llevar para la piel, ¿no? De repente se golpeó, se hizo una herida en un viaje, ya para el dolor obligatorio, ustedes ya saben qué medicamentos van a saber, farmacología. Eso es importante. Entonces nosotros tenemos, vamos pasándolo ahí, rápido nomás, está. Entonces acá que dice, bueno, los lípidos ya se sabe que son componentes bioquímicos orgánicos, ¿no? Moléculas orgánicas. ¿Por qué se llama orgánico? Ustedes han llevado química orgánica ya. Tiene carbohidrato, oxígeno y hidrógeno, ¿no? Ya. Y hay alguna sustancia que tiene carbono y no es orgánico. Sí, hay 2, ¿no? SO2, el anhídrido carbónico no es orgánico, tiene carbono, tiene oxígeno, pero no es orgánico. ¿Entiendes? Entonces, por lo menos tiene que tener el choque. Ya nos estamos viendo ya. Entonces, hay algo importantísimo, hay algo importantísimo en los lípidos. Los lípidos también, como las proteínas. Las proteínas tienen el chon más, pueden tener azufre, pueden tener fósforo, ¿no? Los lípidos, por ejemplo, hay en la membrana celular los fosfolípidos. Por eso dice puede tener fósforo. ¿Se acuerdan? Nitrógeno también puede tener. O sea, fosfolípidos. También en la membrana celular, justamente es semipermeable la membrana celular de cada una de nuestras células, de nuestras millones y billones de células. También tiene fosfolípido, colesterol y tenemos lipoproteínas. Miren, lipoproteínas. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta cuántos componentes, ¿no? De repente en el examen le digo, ¿qué lípidos hay en la membrana celular? ¿No? Ya rapidito, por lo menos en un médico. Oiga, sale ya fosfolípidos, lipoproteínas, el colesterol, ¿no? Está esto que me diga, ya es ganado su documento, no sé. Entonces es importante que nosotros le tomemos en cuenta qué componentes, aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen algunos lípidos. Ustedes tienen nitrógeno, tiene fósforo, tiene azúcar. Y eso también tiene la proteína, ¿no? Entonces, esto es que va siempre, ¿no? Esto va siempre, yo tomo mecanismo y tomo también las funciones, ¿ya? Las funciones. Entonces, dentro de las funciones vamos a ver la función de reserva, ¿no? Acumula, ahí está, 9.4 kilocalorías. La estructural, ¿no? Forma bicapas en la membrana celular. La protectora, y hemos dicho, la biocatalizadora, ¿no? También, y la transportadora. Muy bien. Entonces, las características generales del libro, eso lo van leyendo, ¿ya? Flexible.
Bueno, los lípidos. Los lípidos, supongamos supongamos que fuera el, vamos a ver, ya, supongamos que este fuera un lípido, ya, supongamos que este fuera un lípido. Entonces, miren, hay lípidos que por acá y por acá, todo es lípido. Por decir, no son, y son hidrofóbicos. O sea, no aceptan que una molécula que sea soluble en agua se adhiera. Entonces, grasa acá, todo, y no permite, solamente permite que se una con otra grasita. Entonces, grasa con grasa se va a unir. Eso es lo que a mí me hizo reflexionar cuando elaboré mi ivermectina. No hice lo que mandaba Minza. Yo le agregué 2 componentes pensando que el virus tenía una capa lipídica y que no se iba a unir con el agua. Que decía ivermectina diluida en agua. Eso es para que la persona tenga de repente parásitos, ahí sí lo hacía bien, pero era la vía respiratoria. El virus ingresaba y su estructura del virus era lipídica. Entonces mi ivermectina tenía que tener disolución en lípido. Entonces le coloqué aceite de soya. Aparte que también está piperita para ayudar a abrir los alveolos, las vías respiratorias. Entonces, ¿qué sucede con estos lípidos? Hay lípidos que están para acá, solamente permiten otro lípido más. Pero hay lípidos que por acá no permiten, por decir, son lipolíticos, y acá son compatibles. Y eso es buenísimo. Hay, por ejemplo, acá el doctor Mendoza me dijo, prepare aceite de manzanilla. ¿Y qué sucedía? Que el aceite de manzanilla tiene no polar y no polar y polar. O sea, hay unos que sí se acoplan al agua y hay otros que se acoplan solamente al líquido. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno cuando tiene las dos, porque le va a permitir el ingreso más favorable, por ejemplo, para que ingrese a la célula, ¿qué tiene que tener el líquido? ¿Qué tiene que tener el alimento que va a ingresar o la molécula? Debe tener una capa lipídica para que le permita, porque la membrana celular justo tiene su capa lipídica. Entonces esa molécula tiene que tener, que le va a ser más fácil su ingreso dentro de la célula. Bueno, estas plantas medicinales para adelgazar, la alcachofa quiere adelgazar, ¿no? El té verde, ¿no? Muy bueno para las personas que están siendo un poquito obesas. El té verde es muy bueno. La alcachofa, se saca 3 púas y ahí adentro está. Esto es difícil conseguir, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, para adelgazar, los ejercicios. No se sometan a eso, aunque a veces muchas mujeres sufren de problemas psicológicos cuando la pareja o el esposo les abandona, ¿no? Mi cuñada fue una de ellas, se mandó a estirar la cara, todo, mis manos un poquito más. Entonces, ahora se está haciendo por el día ponerse los combis como la venezolana. Yo quiero. Hay que tener cuidado, la venezolana se manda, ellas son las que, a nivel de toda América, son las que más entran al cirujano, por eso, ¿no?
plástico. Entonces, es importante. Claro que yo digo, por una parte sí ayuda, porque yo vi a mi paciente con su esposo, siempre iban, de repente la señora se ha ido con una cinturita así, y el esposo estaba loco mirándola, que se haya hecho así, porque ahí ya la mujer está mejor que la venezolana. Claro. Entonces, pero hay que saberlo hacer, dónde hacer. Y primero es las cosas, pero sí he visto que sí al hombre le tienen que decir. Bueno, ya, esto por ejemplo tiene los líquidos, es importante, porque muchas, bueno, esto para que lo lean. Acá está. Esto es importante. Hay líquidos saponificables y no saponificables. Yo hice con los alumnos de ingeniería una práctica muy importante que podríamos haberlo hecho nosotros. Recolectamos aceites residuales de los restaurantes, especialmente de las pollerías, botellas, y a partir de eso, de lo que se bota por el desagüe, lavan las sartenes, qué sé yo, que recolecten, y ellos también en su casa recolectan. Y con eso hicimos jabón. Entonces miren cómo se rehúsa y no se intoxica el mar con tanto aceite, y se hizo jabones. Entonces, la saponificación, ¿no? Saponificables, tenemos los ácidos grasos que pueden formar jabones, ¿no? En el caso yo no puedo utilizar un aceite que compre y voy a hacer jabón. Ahí nosotros el aceite usamos, el aceite medio negruzco que usamos, repone ahí, ¿no? Pero también tenemos las ceras, las grasas, los fosfoglicéridos que están también en la membrana celular. Ahora, no hablamos de eso porque estamos hablando de colesterol, de líquidos, ¿no? Entonces los fosfoglicéridos que van a formar fosfolípidos. También nosotros habíamos hablado, le estaba hablando de los triglicéridos. Cuando nosotros comemos, por decir, harinas, se va a formar un lípido llamado triglicéridos. Cuando una persona dice, no, yo ya no como grasa y no sé por qué estoy con lípidos altos. Está lípidos altos porque las harinas se convierten en grasas, ya se convierten en ácidos grasos y van a formar después los triglicéridos, glicerol más ácido graso, y ya tenemos el triglicérido, formado por los alimentos como las harinas, el arroz, la papa, la yuca, el camote, etc. Muy bien. Entonces, también tenemos los esfingolípidos. Yo tengo unas láminas así, pero con una hora no amerita que les dé esas láminas. Y es muy bonito, ahí explica bien, no es tan de importancia como se llama, ¿no? Y el otro lado tenemos los terpenos y los esteroides. De los esteroides, como el antecedente, pues se va a formar el colesterol. Y este colesterol va a permitir que se forme la membrana celular por los fosfolípidos, también los fosfolípidos. Entonces, hay varios lípidos que se aportan, tanto la proteína, tanto los lípidos y los carbohidratos se unen con un lípido y van a formar la membrana semipermeable, ¿no? Que va a escoger qué ingresa a la célula y qué no ingresa, ¿verdad? No se olviden cuando una persona, por ejemplo, a mí me dicen, ay, es bueno comer huevo, es bueno. Los jóvenes, porra y todo, los niños es buenazo, hasta 2 huevos al día. Pero para una persona mayor hay que tener cuidado, porque ese es bueno, de ser muy nutriente es bueno la hierba. Pero hay que tener cuidado en el sentido de que tiene bajo colesterol. Porque dicen, no, dicen que no tiene colesterol. Sí, le digo, es bajo en colesterol,
la yema, pero es alto en triglicéridos. Es alto en triglicéridos. Entonces hay que tener cuidado ahí. Por ejemplo, yo a la semana me como una yema. De cada huevito un poquito, el resto a mi perrito. Pero la clara sí, ese tiene albúmina, ¿no? La clara tiene albúmina, es importante. Entonces, en realidad, el huevo es la célula más grande, ¿no? Y macro, que se puede ver, no se ve en el microscopio el huevo, ¿no? Y tiene todos los nutrientes, eso sí. Para los niños es importante, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Como gestan, colesterol ingerido, después el estómago, ¿no? Y todo lo que hemos hablado, los kilomicrones que les había hablado, que se convierten en pequeñas moléculas básicas de lípidos, ¿no? Y van a ser absorbidas. Pero allí actúan varias enzimas. Dentro de ellas, ¿cuál les dije? La lipasa, lípido, lipasa, lípido, lipasa, ¿ya? Entonces, la reserva, ¿dónde se da? ¿A dónde se guarda? En el hígado. En el hígado. Acá en todo lado. Y la sangre es la que más va a sufrir cuando hay exceso de grasa, porque va a impedir lo que es así, ¿no? Se convierte así porque se llena de grasa y la sangre para que pase. Por eso las personas mayores sufren de hipertensión, ¿no? La hipertensión más la grasa, el estrés, al mismo sufre de ello, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Disculpen, un momentito, voy a hacer un tema. Ahorita ya voy, ya voy. Ya estoy terminando. Me robaron mi celular, sugiero. Sí. Y ya me compré otro. Es que Dios siempre está de mi lado. Se me cayó en realidad, no me robaron. En el taxi se regaló. Me puse una casa que era medio cristal. Y me agaché y ahí se disparó. Y le tenía el taxista, pero él dijo, no, bueno. Entonces esto para que ustedes puedan, el tejido adiposo. La célula del tejido adiposo se llama adipocito, ¿ya? La célula del hígado se llama hepatocito, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos, es la célula más redondeta, toda redondita, hay otras células que son alargaditas, ¿no? Del adipocito es así, gordita, ¿no? Gordita, y acá está su núcleo chiquitito. Entonces, ahí tenemos cómo hay el intercambio de triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, ¿no? Y tenemos el músculo esquelético. Es importante que valorar, ¿no? Dentro de que se llama la catecolamina, ¿no? Cómo actúa y la reacción de la lipólisis. ¿Cuándo se llama? Lipólisis, ¿qué significa? Eso, por favor, ahí está expresado. Y les voy a decir esto para que lo lean. Les doy siempre que la alumna lo grabe, ahora lo vamos a pasar. Y por favor, todo eso lo lee, lo estudian. Y todo lo que les he dicho es importante. De repente les pregunto, ¿no? Los triglicéridos, ¿cómo se forman los triglicéridos? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su fuente? Más claro. ¿Cuál es su fuente de los triglicéridos? Las harinas, la fuente, ¿no? De alimentos. La fuente es de dónde viene. De las harinas que nos ¿ya? Por ejemplo, el arroz, la papa, ¿no? Ese es importante. ¿De dónde procede los lípidos, la fuente de colesterol? De la fuente. ¿De dónde es la fuente? La fuente, ¿dónde?
una de nutrientes grasos, ¿ya? De nutrientes grasos, pero estos son, digamos, esteroides, ¿no? Y también de el hígado, que tiene como reserva. Una persona está mal, inmediatamente la grasa va a ir, ¿ya? Creo que ya llegó nuestro. Bueno, acá está la estructura, por favor, el colesterol. Acá está, pero el colesterol. Ahí está el colesterol, ¿ya? Me lo estudia, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas, aparte de las hormonas endocriniales, la vitamina D. La vitamina D, sin vitamina D no se absorbe el calcio. A veces uno está descansado y dice, ay, pero si yo tomo leche, pero toma leche sin vitamina D. Por lo menos ándate al sol, que te solees y ahí genera vitamina D, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? La vitamina D no se absorbe el calcio si no hay vitamina D, ¿ya? Muy bien. Entonces acá están los tironitrones. Estos son las partes de el colesterol, ¿ya? Cuando uno se hace análisis, digamos, perfil lipídico, obligatorio va esta fracción, ¿ya? Obligatorio, o sea, para determinar. Bien. Miren cómo es lo normal y miren la grasa que ha acumulado. ¿Se dan cuenta? No deja pasar la sangre y ahí viene la presión alta. Y corre, o sea, la sangre desesperada y aumenta y no tiene espacio y revienta en las venas. Tiene una cólera una persona, un anciano especialmente, ¿no? Tiene cólera y se rompe sus capilares y da derrame cerebral y se muere o se queda para que le pongan pañal. Entonces es importante que ustedes hablen con sus pacientes, ¿no? Que ahí va, eso, estés bien, etc. Una buena psicología me sale mal. Muy bien, entonces, ya, esto lo van estudiando, ¿ya? Yo lo voy a tomar en esta parte. Delegada, por favor, aló, sí. En el laboratorio, Lo que está en la piscina dijo que puede venir en el...